Era un día normal de trabajo, hace 3 meses. Yo estaba en mi bicicleta haciendo repartos de comida. La ciudad brillaba con luces parpadeantes, pero esos destellos escondían sombras inquietantes. Comencé mi ronda a las 10 de la noche, moviéndome por calles familiares. Pero algo cambió. Mi tercer pedido tenía una dirección rara. No había estado en esa parte de la ciudad antes. Cuando llegué, la casa lucía vacía. Solo escuché murmullos. Una televisión, quizás, pero la sensación de ser observado era intensa. Decidí ignorarla. Pasaron unos días y noté situaciones extrañas. Miradas de desconocidos en las esquinas, sombras rápidas cruzando la calle, las luces se apagaban al acercarme. Todo eso me hacía sentir incómodo. Las cosas ya no parecían normales. Una noche entregué en un callejón. Al acercarme, vi a una mujer con cabello largo asomada por la ventana. Quise saludar, pero su mirada me paralizó. No había calidez en su expresión. Su sonrisa era fría. En sus ojos percibí que no debía estar allí. Rápidamente di la vuelta y me fui. Cada noche siguiente me ofrecía más encuentros perturbadores. Una vez, un pedido me llevó a una casa donde nunca había estado. Estaba en silencio, como si la vida hubiera huido. Escuché risas de niños, pero no vi a nadie. Miré y me sentí intruso. Entonces la incomodidad creció dentro de mí. Caminar por esas calles comenzó a parecerme un reto. Esa tensión en el ambiente me asfixiaba. Una noche me detuve frente a una casa antigua. Parecía abandonada. Las luces del callejón parpadeaban descontroladas. Una figura apareció en la oscuridad. No podía distinguir si era un hombre o solo una sombra. Me quedé helado. La figura me observaba. Miré hacia otro lado, buscando una manera de escapar. Pero al girar la bicicleta, un susurro me heló la sangre. ¿Por qué estás aquí? Miré hacia atrás y no había nadie, pero el escalofrío persistía. En los días siguientes me sentía cada vez más atrapado en esas rondas nocturnas. Cada encuentro dejaba un rastro de incomodidad y preguntas sin respuesta. Entonces llegó la última noche. A esta hora yo ya no quería salir, pero un pedido llegó y no pude negarlo. La dirección parecía familiar. Mientras pedaleaba, un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Llegué a la casa. Estaba oscura y no se escuchaba nada. Miré hacia las ventanas y lo vi. Una figura otra vez, esta vez en la puerta. Podía sentir mi corazón latiendo rápido. La figura sonrió y allí, a unos pasos de mí, parpadeé y me sentí nuevamente observado. No pude moverme. En un instante todo se volvió borroso, como un sueño del que se quiere despertar. Ella me miró nuevamente y mientras me giraba para irme, escuché su risa. ¿Por qué no habría de irme? La ciudad, con sus luces y sombras, ya no era familiar. Fue una noche en la que comprendí que no todo lo extraño se ve cuando cierras los ojos. A menudo está justo enfrente, esperándote. Capítulo 2. El enigma de la casa. Desperté esa mañana sintiéndome extraño. Las luces de la ciudad parecían menos brillantes y los sonidos familiares de la calle sonaban lejanos. Sabía que debía salir a trabajar, pero la angustia me mantenía en casa. Aún sentía en mi piel el frío al mirar a la figura en la puerta. Esa risa se repetía en mi cabeza como un eco, elevando mi inquietud. Después de una lucha interna, decidí que no podía dejar que el miedo me dominara. Salí y pedaleé hacia el barrio de siempre. El primer pedido fue en una calle tranquila. Mientras esperaba que el comensal apareciera, noté algo extraño. Varias miradas se fijaban en mí desde las sombras. Personas emergían de rincones oscuros, sin prisa, observándolo todo. Intenté ignorarlas, pero la presión me puso nervioso. Cualquier ruido ahora me hacía saltar. Completé el pedido y me fui lo más rápido posible.
buscando sacudirme esa sensación de ser parte de un espectáculo desconocido. Mi siguiente entrega era en la misma área que había evitado después de aquella noche. La ansiedad se apoderó de mí, pero no podía rechazar otro pedido. Al acercarme a la casa, el nudo en mi estómago se apretó. Las luces seguían titilando, como si estuvieran a punto de apagarse. Pero continué. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta como si invitara a entrar. No podía resistir. Asomé la cabeza y escuché un murmullo. El aire olía a algo rancio y las sombras adentro parecían moverse sutilmente. ¿Alguien en casa?, grité, pero todo lo que recibí fue silencio. Cruzar el umbral se sintió como un error instantáneo, pero me sorprendí a mí mismo dando un paso adentro. Aquello era un desastre, papeles por el suelo, muebles cubiertos de polvo, pero entonces lo escuché. Una risa suave, como la de un niño. No era una risa feliz, más bien tenía un tono triste. Era un sonido inquietante, como si los ecos de otra vida aún habitaran allí. Decidí que era hora de irme, y ese pensamiento se sentía como la salvación. Mientras giraba para salir, vi un reflejo en un espejo cubierto de polvo. Era ella, la figura de la sonrisa fría. Estaba detrás de mí, pero ya no sonreía. Su mirada era diferente. Había algo de furia contenida en sus ojos. «¿Por qué te vas?», preguntó con una voz suave y al mismo tiempo aterradora. El terror me paralizó. No tenía respuestas. Antes de que pudiera reaccionar, grité y salí corriendo, empujando la puerta. Las sombras en el interior parecían acercarse, como si quisieran retenerme. Salté a mi bicicleta, pedaleando más rápido que nunca, con el corazón retumbando. No sabía si algún día podría volver a esa zona de la ciudad. Había algo oscuro y maligno allí, y yo me había adentrado demasiado. Esa noche no quise pensar en la figura ni en lo que había visto, pero en la oscuridad su risa regresaba a mi mente, y con ella el inquietante recuerdo de sus ojos. Justo cuando creía que estaba a salvo, noté algo inesperado. Una sombra cruzó rápidamente delante de mí en medio de la carretera. Frené. Era un niño, de pie, con una expresión de miedo. No estaba solo. Detrás de él, la figura de la mujer aparecía entre las sombras, observándome. ¿Hasta dónde se extendía esta pesadilla? Capítulo 3. El estrépito en la noche. El aire era denso, y el sonido de mi bicicleta chirriaba en la penumbra. Miré al niño. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. «¡Ayúdame!», gritó. Sus palabras eran un chillido entrecortado que resonaba en mi mente. Pero no podía quedarme. La figura detrás de él se estaba acercando. Su presencia era como un peso en el ambiente. Pedaleé, pero el niño se interpuso. «¡No! ¡Ella viene por mí!». Su voz se entremezcló con el murmullo distante de las sombras. La mujer sonreía ahora y su sonrisa era aterradora. Detrás de ella, la oscuridad parecía moverse, como si se alzara en vilo. «No puedo hacer nada», respondí sin saber si él pudiera oírme. Pasé junto a él, sintiendo que la angustia me envolvía. Miré hacia atrás un momento. El niño estaba paralizado. La mujer extendió una mano hacia él, como si lo estuviera llamando. Me lancé hacia adelante, sintiendo que cada pedaleo era una lucha por escapar. Unos minutos después, aún con el sabor del miedo en la boca, decidí parar en una esquina. Agaché la cabeza, tratando de calmarme. «Solo fue una ilusión», me dije, pero el ecos de la risa fría seguían en mi mente. No podía evitar recordarlo. Eran múltiples sombras acechándome. De repente, alguien tocó mi hombro. Me di la vuelta, listando el nombre de todos los fantasmas que había visto esa noche. Era solo un hombre mayor con aspecto desaliñado, pero había algo en su mirada que me puso alerta. «¿Estás bien, amigo?», preguntó, observándome sin hacer ni un movimiento. «Sí, solo un mal día», murmuré mientras luego miraba hacia el lugar por donde había venido. Las luces de las casas parecían más intensas, pero su brillo me resultaba extraño,
casi hostil. Decidí que no podía quedarme ahí. Pedaleé hacia el centro de la ciudad, donde el bullicio y la música parecían más acogedores. Pero ni bien llegué, noté que la atmósfera seguía siendo tensa. Cada rostro que se cruzaba miraba con curiosidad, y me parecía que algunos incluso murmuraban entre ellos. Recibí un nuevo pedido. Esta vez era una dirección alejada, cerca del parque. Decidí ir pensando que tal vez la distancia me alejaría de la sombra de aquella mujer. Pero la ruta era más oscura, y el silencio se hizo aún más pesado. Cuando llegué al destino, una antigua casa rodeada de árboles, las luces estaban apagadas. La puerta estaba completamente cerrada, y el pedido decía que debía dejarlo en el porche. Por un momento me detuve. Algo no estaba bien. Había un aire raro en este lugar. Mientras dejaba la comida en el porche, escuché un leve crujido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente. Allí estaba un perro, regordete, con ojos desmesuradamente brillantes. Pero lo que me sorprendió fue su collar. Había algo extraño colgando. Me acerqué y vi que era una pequeña muñeca de porcelana, con una sonrisa que reflejaba las sombras a su lado. La misma sonrisa. La noche se apagó en un instante y el perro desapareció. Me quedé en el porche, sintiendo que las sombras se acercaban de nuevo, envolviéndome con su manto de misterio. Había algo claro. Mis recorridos de reparto no eran solo simples entregas, sino encuentros extraños e inquietantes, y era solo el principio. Capítulo 4. Un rastro de sombras. Mientras retrocedía, intentando rasgarme de la inquietante sensación que la muñeca había traído a mi mente, un escalofrío recorrió mi espalda. Empecé a pedaleando más rápido, encarando la oscuridad como si fuera un enemigo. Cuanto más avanzaba, más sentía que algo me seguía. La sensación de ser observado era incesante. Decidí cambiar mi ruta, volviendo por una calle más iluminada. Los faroles parpadeaban como si tuviesen dudas de iluminarme. La ciudad aún tenía vida, pero yo me sentía atrapado en un laberinto de sombras. Al pasar una esquina, me topé con un grupo de jóvenes riendo y bromeando. Me sentí aliviado al ver su alegría, pero cuando me vieron, sus miradas se volvieron serias y sus sonrisas desaparecieron. ¿Todo bien, hombre?, preguntó uno con una voz tensa que no encajaba con su apariencia despreocupada. Sí, solo una larga noche, respondí intentando sonreír. Pero ellos no respondieron. Simplemente me miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación. No podía quedarme allí. Volví a rodar, su mirada me seguía pese a la distancia. Mientras seguía pedaleando, me di cuenta de que el aire se sentía diferente, raro, como si un bajo tono oscuro empujara las sombras hacia mí. Cuando llegué al siguiente destino, un café que había entregado varias veces, una atmósfera fría, se deslizó en el ambiente. Las luces estaban apagadas y dentro todo estaba en silencio. El letrero de cerrado colgaba con una inclinación extraña, como si temiera estar en ese lugar. Me acerqué. Ese café era una segunda casa para mí, pero algo se sentía extraño. Decidí dar un vistazo a las ventanas. Estaba vacío, pero en la mesa más cercana había algo. Una pequeña muñeca de porcelana, idéntica a la que había visto colgando del collar del perro. El mismo rostro sonriente, el mismo brillo perturbador en sus ojos. —¿Qué demonios? —murmuré, mis manos casi temblorosas. Estaba demasiado quieto, como si todo el lugar tuviera miedo de romper el silencio. No podía soportar la idea de que aquella muñeca estuviera allí, así que me di la vuelta rápidamente. Fue entonces cuando escuché un susurro. «¡Vuelve!». Era un eco que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Mi instinto me dijo que debía huir, así que monté la bicicleta y pedaleé a toda velocidad. El paseo de regreso al centro no fue más fácil. Después de un par de giros, comencé a vislumbrar figuras en las esquinas de la calle, sombras que parecían moverse cuando no miraba. Pasé junto a un parque
que de día estaría lleno de vida, pero ahora estaba desierto, oscuro y con un aire inquietante. Mientras pedaleaba más rápido, vi algo en el camino, un destello de luz, una linterna. Mi corazón se aceleró. Era un grupo de policías. Estaban cerca, al parecer respondiendo a una llamada, pero la duda me invadió. Estaba seguro de querer acercarme. Justo cuando decidí hacerlo, vi a una niña en el grupo, de pie al lado de uno de los oficiales. La reconocí. Era el mismo niño que había visto antes. Sus ojos brillaban con el mismo terror. ¡Ayúdame!, gritó, extendiendo su mano hacia mí. La mujer que había estado detrás de él apareció en la esquina, ahora más cerca. Su sonrisa se iluminó por la luz de la linterna, y en ese preciso momento supo que ya no podía huir. Capítulo 5. Un llamado a la oscuridad. La imagen de la niña atrapada en la luz del grupo policial me marcó. Por un momento, el miedo me paralizó. El grito de auxilio resonaba en mi cabeza como un eco de desesperación. La mujer con su extraña sonrisa se acercaba, y algo en su mirada me decía que no era alguien a quien quisiera conocer mejor. Sin pensarlo, pedaleé en dirección opuesta, pero mis ojos no podían dejar de mirarlos. Mientras me alejaba, vi que el niño comenzaba a moverse, entre gritos de angustia y la preocupación del oficial, que simplemente no podía entender la gravedad de la situación. Pude escuchar el murmullo de su voz a través de los crujidos de la noche. ¿De qué hablas? Tienes que ayudarme. Sabía que no podía dejarlo solo, pero tampoco podía arriesgarme a ser atrapado por esa mujer. La oscuridad parecía estar viva, y la percepción de la realidad comenzaba a desdibujarse a cada pedalada. Las calles estaban vacías, pero no solas. Un escalofrío inesperado me invadió al pensar que esas sombras podían tener formas, algunas más familiares que otras. Volví a dar la vuelta. La niña aún estaba ahí, y por un instante la vi fijamente. Su mirada se llenó de esperanza, y eso me dio fuerzas. Me acerqué al grupo. Mis decisiones se volvieron más impulsivas que racionales. La mujer se estaba alejando, como si supiera que sus artimañas ya no funcionaban. ¡Hey!, grité, intentando que me escucharan. ¡Ella necesita ayuda! La respuesta fue rápida. Un par de rostros se volvieron hacia mí con confusión. El oficial que tenía a la niña se acercó, la preocupación reemplazando la incredulidad en su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó, un tono de urgencia creciente en su voz. La mujer sonrió. «Oh, solo jugando un poco». «¿No es cierto, cariño?», le dijo a la niña, bajando la voz a un tono que apenas podía oír. El niño hizo un movimiento hacia mí, entusiasmado. «Eres un repartidor, sabes de las cosas extrañas aquí». Esa simple afirmación me hizo sentir una picazón en la piel. No tenía idea de qué estaba pasando. Todo esto parecía de otra dimensión. La niña asintió, su cabeza moviéndose lentamente mientras miraba a la mujer. «Necesito actuar rápido. Fui al café y vi una muñeca, la misma muñeca que ella tenía», dije, intentando atraer la atención de los policías. La mujer se puso tensa, su sonrisa se desvaneció por un segundo. Me di cuenta de que esas palabras hicieron mella en ella. «No escuches a ese chico», exclamó, acercándose al niño. «Él no sabe nada. Vuelve a casa». Pero el niño resistió. «Él tiene razón. Necesito escapar de ella». Todo sucedió en un instante. La mujer, con un movimiento rápido como un destello, se abalanzó sobre el niño. Me sentí como si estuviera en una película, incapaz de moverte mientras el tiempo se desaceleraba. Estaba a punto de gritar, de correr, de hacer cualquier cosa, pero todo fue superado por la realidad de lo que estaba ocurriendo frente a mí. «No, no, no», murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Las sirenas comenzaron a sonar mientras la oscuridad se adensaba a nuestro alrededor. Había algo más que el mal en esa escena, algo que prometía desatar un horror aún mayor. Entonces sucedió. La luz de la linterna empezó a parpadear.
Todo se volvió oscuro de nuevo, y con eso las risas comenzaron a fluir, distantes y apagadas. Era como si algo hubiera intervenido, separándonos más de la realidad, mientras la mujer sonreía de nuevo. —¿Vuelve a casa? —susurró, más cerca de mí de lo que creía. No podía permitirme dejar que eso sucediera. Algo iría mal, y sabía que tenía que encontrar respuestas en medio de este caos. El pavor se apoderó de mí, y supe que esta noche no iba a terminar bien. Volteé buscando en la oscuridad un rumbo que me diera respuestas. Pero la verdad, aún desconocida, se ocultaba en las sombras, y de algún modo sentía que todo estaba conectado. Capítulo 6. La búsqueda entre sombras. Grité en mi mente mientras me alejaba del grupo. Cada pedalada era una mezcla de adrenalina y terror. No sabía hacia dónde ir exactamente, pero la sensación de que algo muy oscuro se avecinaba me mantenía alerta. La risa de la mujer seguía resonando en mi cabeza, una especie de canto de sirena que prometía peligro. Mientras recorría las calles llenas de sombras, me di cuenta de que había un patrón en mis movimientos. De alguna manera, cada giro parecía llevarme más y más lejos de la seguridad y más cerca de algo que no debía encontrar. La oscuridad había empezado a cerrarse a mi alrededor como un abrazo desesperado. No estaba solo. Las sombras parecían seguirme. De repente un grito me sacudió de mis pensamientos, una voz familiar. ¡Ayuda! Era la niña. Sin pensarlo dirigí la bicicleta hacia el lugar del sonido. Al llegar vi algo que me heló la sangre. La niña estaba de pie entre la niebla, mirando hacia la calle, pero no estaba sola. La mujer estaba ahí, más imponente que nunca, su rostro iluminado solo por la tenue luz de un farol. ¡No! Grité como un impulso instintivo. La mujer giró rápido hacia mí. Sus ojos centelleaban con una mezcla de curiosidad y desdén. De un vistazo, supe que la situación había escalado. La niña parecía atrapada en un trance, completamente ausente. Me sentí impotente, pero sabía que no podía permitir que eso continuara. «¡Lárgate de aquí!», le grité a la mujer, tratando de que el miedo no me causara un tropiezo. No estaba seguro de qué más hacer. La niña, después de todo, era un rayo de esperanza en medio de esta oscuridad envolvente. «Eres muy valiente, repartidor», dijo la mujer. Su tono era casi juguetón. Su cabello flotaba suavemente, como si un viento invisible estuviera jugando con él. «Pero no entenderás lo que está en juego aquí». «Ella no está bien», respondí, señalando a la niña, que comenzaba a tambalearse como si no pudiera mantenerse en pie. «¡Déjala ir!». El aire estaba denso, como si la misma noche intentara aplastarnos. Observé cómo la mujer se acercaba, dando pasos graciosos y lentos, pero en un instante su rostro cambió. «No deberías haber intervenido», dijo, y el terror se apoderó de mí al ver que la oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, susurrando y arrastrándose. La niña despertó de su trance y comenzó a gritar. Con un movimiento instintivo, salté de la bicicleta y corrí hacia ella, pero la mujer extendió su mano. El aire chisporroteó, y sentí como si una barrera invisible me empujara hacia atrás. «No puedes llevarte lo que es mío», dijo, y cada palabra resonó en mi pecho como un llamado en la noche. Entonces, sin pensar, hice algo que nunca creí que haría. Me giré buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. En la oscuridad noté una sombra cercana, un objeto olvidado, un viejo palo de madera. Lo tomé en mis manos y con una determinación renovada lo levanté. La mujer se rió, una risa que llenó la noche de ecos perturbadores. «¿Realmente crees que eso te ayudará?». Y ahí fue cuando lo vi. Un destello en sus ojos, un brillo que no encajaba, como si esa mujer no fuera de este mundo. Antes de que pudiera asimilarlo, la noche se oscureció aún más, y un frío gélido se apoderó del aire. La niña dejó de gritar y quedó quieta, observando entre el miedo y el asombro. La tensión se hizo palpable,
y supe que el momento de actuar había llegado. Con el aliento entrecortado, levanté el palo, preparándome para confrontarla. Pero mientras lo hacía, una sombra se deslizó detrás de mí, llamando mi atención, y la incertidumbre de lo que podría ser el desenlace me paralizó. «Esto no ha acabado», susurré para mis adentros, sintiendo que estábamos a punto de cruzar una línea que no podía desandar. Cuando miré hacia atrás, la oscuridad parecía contener su aliento, y me di cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Capítulo 7. La batalla de almas. La sombra detrás de mí se acercó sigilosamente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera girarme por completo, la oscuridad se deslizó como un río en crecida y ahogó todo sentido de seguridad. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de que mi voz sonara firme, aunque ya no estaba seguro de nada. La mujer sonrió, un gesto que era tanto seductor como aterrador. «No puedes escapar. Este es un lugar donde las almas se encuentran y son presas de algo más grande». Su voz parecía provenir de todos lados a la vez, como si 1000 ecos repitieran sus palabras. La niña seguía inmóvil, su mirada perdida en algún rincón de la noche. «No te la llevarás», desafié, alzando el palo con más fuerzas. Era solo un trozo de madera, pero en ese momento representaba toda mi determinación. «Déjala ir, o tendrás que pasar sobre mi cadáver». La mujer soltó una risa melodiosa, pero ese sonido pronto se tornó en un murmullo inquietante. «Eres tan valiente como un niño, pero eso no te salvará. Las sombras desean algo de ti, algo muy especial». Un golpe de viento hizo temblar las hojas alrededor, y entonces las sombras se movieron como un ejército clandestino. Sentí que algo me rodeaba, un tirón en mi mente, como si buscara atrapar mi voluntad. Cerré los ojos brevemente, tratando de resistir el miedo que intentaba aplastarme. Pensé en la niña y en lo que podría pasarle si fallaba. «Cierra tus ojos», grité dirigiéndome a la niña, aunque estaba consciente de que ni siquiera parecía escucharme. Tenía que actuar. Con un movimiento rápido bajé el palo hacia el suelo, golpeando el suelo con fuerza. «Vete de aquí», grité de nuevo, mirando fijamente a la mujer. De repente, un destello de luz iluminó el lugar, y en ese instante vi que la sombra que me rodeaba era en realidad un conglomerado de figuras, seres que parecían danzar entre la oscuridad. Algunos tenían rostros familiares, pero sus miradas estaban vacías, perdidas, las almas atrapadas. «¡Ayuda!», bramé ante la visión. Estaba perdido, me habían atrapado en su juego, pero no podía darme por vencido. «¡Libera a la niña!», exigí, viendo cómo la mujer se acercaba más, su presencia invadiendo el espacio como una niebla espesa. Ella se detuvo, una chispa de curiosidad brillando en sus ojos. «¿Quién te crees para dar órdenes? Este es un lugar de elección. Ella ha optado por unirse a nosotros». La cercanía de su voz la sentí en mi piel, como un murmullo sediento de poder. «No, no puede ser verdad», grité, sintiendo que la desesperación comenzaba a anidar dentro de mí. «No puede querer esto, eres un monstruo». Mi adrenalina creció, empujándome a dar un paso hacia adelante. Pero en lugar de retroceder, me acerqué a la niña, inclinado a su altura. «¡Despierta! ¡Tienes que luchar!». La sacudí suavemente, y por un momento sentí un atisbo de conexión, un hilo de luz que parecía atravesar el velo de la oscuridad. La mujer se rió, y la risa resonó en el aire, llenándolo de ecos que reverberaban. «Ridículo. Ella es mía. No puedes rescatar lo que ya ha sido reclamado». Sin embargo, algo cambió en el ambiente. La niña parpadeó, como si finalmente despertara de un mal sueño, y su mirada se enfocó en mí. «¿Estás aquí?», murmuró, su voz temblorosa. Era mi momento. «Sí, soy yo. Toma mi mano», grité, tendiendo la mano hacia ella.
En ese instante, su pequeña mano se movió lentamente, pero la mujer la atrapó en un movimiento violento de su brazo. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, y el frío penetrante nos envolvió como una neblina. Entonces, las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si fueran a devorarnos. Comprendí que debía actuar, y pronto. Levanté el palo una vez más y grité, «¡Esto no termina aquí!» y me lancé hacia adelante, sin saber lo que podría suceder a continuación. Un nuevo destello de luz brilló en mi interior, y supe que la lucha estaba lejos de acabar. Capítulo 8. Las sombras del recuerdo. El impacto del palo contra el suelo reverberó, enviando vibraciones por toda la oscuridad. En lugar de retroceder, la mujer soltó otro grito estridente, como si la luz que había brotado de mí la quemara. Las sombras que danzaban a nuestro alrededor se tambalearon, pero no se desvanecieron. Sentí un impulso de esperanza, pero el miedo seguía allí, acechando. ¡Corre!, grité a la niña, aunque la mujer le había hecho un agarre tan fuerte que se debatía como un pez fuera del agua. Pero en lugar de sucumbir al terror, sentí una chispa de resistencia crecer dentro de mí. Tenía que hacer algo más que asustar a la mujer. Debía liberarlas a ambas. ¡Suéltala!, grité, levantando el palo una vez más, apuntando a la mujer con la esperanza de que el mismo gesto que había encendido la luz funcionara de nuevo. Pero en lugar de retroceder, ella sonrió. Su mueca era deslumbrante y cruel. ¿Ves? No entiendes. La oscuridad no se puede espantar, solo se transforma. Con un movimiento rápido, extendió su mano libre y envió un torrente de sombras hacia mí. Sentí como una combinación de angustia y desesperación me inundaba, agitando mi mente como una tormenta. «¡Resiste!», repetí, apretando los dientes y manteniendo mi mirada fija en la niña. «¡No te rindas!». Luché contra la presión, tratando de recordar momentos en los que había salido victorioso, cuando había tenido que pelear para proteger a alguien. «¡No voy a dejar que nos venza!». Al ver que mis palabras surtían efecto, la niña tomó una respiración profunda y cerró los ojos. Un brillo tenue comenzó a emanar de su pequeño cuerpo, iluminando el entorno con un matiz cálido que cortaba la oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a dispersarse, y la mujer pareció tambalearse, sorprendida por el resplandor. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz traicionando una unión de temor y rabia. «No puedes hacer esto, eligiendo la luz». Aproveché el momento. «Tú no puedes controlar lo que no te pertenece», grité, abalanzándome hacia ella sin pensarlo. En un impulso desgarrador, impacté el palo contra su brazo, obligándola a soltar a la niña. La conexión entre nosotros se estrechó aún más cuando la pequeña se levantó de su letargo. «Vamos», le dije, con más urgencia esta vez, sintiendo cómo el tiempo se desgastaba. Su mano finalmente se deslizó libre de la garra oscura que la mantenía cautiva. Pero mi victoria fue efímera. La mujer, ahora librada de la sorpresa momentánea, se mostró feroz. «No os daré la espalda». Su figura se deslizó hacia adelante, transformándose en un torbellino oscuro que nos rodeó, tratando de cerrar todas las salidas. «¡Mantente cerca de mí!», le grité a la niña, asumiendo una postura defensiva. «No dejaré que te atrape de nuevo». Las sombras, retorciéndose a nuestro alrededor, se parecían a serpientes, listas para atacar. Pero antes de que pudiera imaginar mi próximo movimiento, sentí una presencia detrás de mí. Un frío intenso me hizo dar vuelta de inmediato. Allí estaba una figura familiar, el anciano del pueblo, el mismo que me había advertido sobre las historias de almas perdidas. «Tú», murmuré casi sin aliento. «Recuerda lo que te enseñé», dijo, su voz resonando en el tumulto. «Las almas tienen un poder, pero también un propósito». A medida que hablaba, una luz brillante brotó de él y las sombras retrocedieron desconcertadas. «Lucha, pero no lo hagas solo»,
No sabía si podría confiar en él, pero en ese momento no tenía más opciones. Mientras la lucha continuaba, vi que el anciano extendía sus manos hacia la oscuridad, invocando una energía que parecía desafiar la lógica misma. Podía sentir su fuerza en el aire, como un nuevo aliento ante la desesperación. «¿Qué haremos?», le pregunté, la impotencia a punto de invadirme nuevamente. «Desmantelaremos su poder, pero necesitamos la conexión. Fortalécela». Entonces, señalando a la niña, añadió: «Ella es la clave». Con la claridad de una chispa de esperanza, miré a la niña, ahora iluminada por esa luz interna que había comenzado a emerger con su valentía. Sentí que estaba realmente lejos de haber terminado. La batalla por las almas apenas estaba empezando, y esta nueva alianza podría ser nuestra única salvación. Capítulo 9. La conexión reveladora. La luz del anciano chisporroteaba en el aire, desterrando las sombras que se retorcían. «Sigue su ejemplo», me urgió, sus ojos fijos en mí. La tensión en mi cuerpo era agotadora, pero me aferra a la niña, recordando su pequeño resplandor. Necesitamos creer. Sentí que el calor de su luz se mezclaba con el de la niña. Se estaba manifestando con fuerza, como si cada latido de su corazón enviara una onda de fuerza contra la oscuridad. Cerré los ojos un instante, deseando sentir esa conexión. El temor estaba ahí, pero había algo más, un destello de valor. «¡Ábrete!», grité mirando a la niña. «Deja que brille tu luz». La niña tomó aire y al hacerlo, la luz se intensificó, iluminando el espacio que nos rodeaba. La mujer, atrapada entre la luz y la oscuridad, gritó de rabia. «¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando!». Su rostro se torció en una mezcla de furia y desesperación. Las sombras la rodeaban, pero parecían temerosas de la luz que emanábamos. «La oscuridad no puede existir sin la luz», dijo el anciano asintiendo. «Debemos llevarla a su fin». Mientras la niña se iluminaba más, sentí una nueva energía. Instintivamente levanté el palo, el cual ahora brillaba tenuemente, como una extensión de la luz que brotaba de nosotras. La mujer giró sobre sí misma y en un movimiento frenético arrojó un torrente de sombras hacia nosotros. «¡Mantente firme!», grité. La nitidez en mi voz sorprendió incluso a mí. Todo sucedió en un instante. La niña alcanzó a cerrar los ojos y su luz pulsó con más fuerza. Las sombras fueron repelidas, aullando ante la luz potente. Fue un momento de poder puro. Mi corazón se aceleró y todo el miedo se transformó en determinación. El anciano parecía fusionarse con la luz, guiándonos. «Apunta tu luz hacia ella», ordenó. Con cada palabra, el anciano reforzaba nuestra conexión. Sabiendo que éramos fuertes juntos, tomé un paso adelante, alineando el palo con la luz de la niña. «Es hora de que te enfrentes a tu verdad», grité mientras lanzaba un rayo de luz hacia la mujer. Un grito resonó, y su figura se tambaleó. La luz la atravesó, dejando su rictus de odio expuesto por un instante. «Tú no sabes nada de mi poder», aulló con una voz temblorosa, pero los trazos de su fortaleza comenzaban a desmoronarse. «El poder de la luz siempre puede disipar la oscuridad», respondí, sintiendo que cada palabra era un eco de mis intenciones. Las sombras detrás de la mujer se agitaron, inquietas y fuera de control. La niña permanecía firme, su luz brillando imperturbable. La mujer intentó retroceder, pero ya estaba demasiado cerca de la inminente revelación. «No puedes escapar de lo que eres», le dije con convicción. De repente, la luz se intensificó, surgiendo de la niña, fluyendo hacia mí. En ese momento vi visiones, recuerdos de la mujer, momentos de dolor, pérdidas y decisiones que la llevaron a un camino de oscuridad. Comprendí. Ella había sido víctima de sus propias sombras.
«Eres más que lo que has elegido ser», exclamé, sintiendo la compasión brotar dentro de mí. La luz golpeó fuertemente contra ella, y por un breve instante vi el miedo en su mirada. Las sombras comenzaron a desvanecerse, desgastadas bajo la brillantez que habíamos creado juntas. Pero antes de que pudiera sentir el alivio, la realidad se fracturó. Algo se movió entre nosotros, una forma difusa de oscuridad que parecía alimentarse del conflicto. «Eso no es suficiente», dijo, su voz como un eco lejano. «La oscuridad no muere tan fácilmente». Mi corazón cayó. La confrontación no había terminado. La batalla final apenas estaba comenzando. Capítulo final. La desenmascarada. La oscuridad se alzó nuevamente, más intensa y voraz. La mujer, a pesar de su aparente debilidad, había regresado con un poder renovado. «Crees que puedes salvarla, pero tú estás igual de atrapado», dijo, su voz resonando como un eco en mi mente. Mis manos temblaban, pero la luz de la niña seguía brillando, fuerte y pura. «¡No me rendiré!», grité, levantando el palo como un símbolo de nuestra lucha. La luz que emanaba de la niña irradiaba incluso más, como si supiera que su fortaleza era nuestro único aliado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una batalla externa, sino también interna. No solo luchábamos contra la mujer, sino contra nuestras propias sombras y dudas. La mujer avanzó hacia mí. Cada paso un recordatorio de que aunque había encontrado fuerza en nuestra luz, el miedo seguía acechando. Las sombras a su alrededor parecían alimentarse de su energía. «Siempre hay un precio que pagar por la luz», prometió, y en su mirada vi fragmentos de su angustia, como si la oscuridad hubiera sido su única compañía durante años. La niña, con su voz suave pero firme, dijo: «No quiero ser parte de esto». La luz que emanaba de ella se transformó en un halo radiante que se expandía, bañando a la figura de la mujer en destellos de vulnerabilidad. Por un instante me pareció que esa mujer no siempre había sido así. Había una historia detrás de su oscuridad, otra vida, un ser humano perdido en la penumbra. «¡Suéltame!», exclamó la mujer, pero no de rabia, sino de un violento deseo de liberarse de sus propias cadenas. Sentí que, quizás, la verdadera batalla no era sobre el rescate de la niña, sino sobre la redención de la mujer. Las sombras que lo envolvían se agitaban ansiosas, como si tuvieran miedo de perderla. De repente todo se tornó caótico. La luz de la niña iluminó cada rincón oscuro, sacudiendo las sombras de su sopor. Las risas, ahora distantes, se convertían en murmullos de desesperación, mientras el poder de la luz repentinamente la debilitaba. «Por favor, ayúdame», suplicó la mujer, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad no se dejaría vencer tan fácilmente. Al ver su rostro, desgarrado entre la lucha de la luz y la penumbra, una chispa de valentía surgió dentro de mí. «Tú puedes elegir, podemos elegir», le grité, y con eso sentí un impulso renovador que me hizo avanzar, uniendo mis fuerzas a las de la niña. Juntos encendimos el palo de luz, dirigiéndolo hacia ella. Lo que ocurrió a continuación fue un torbellino de energía. La luz penetró en la oscuridad que la envolvía, dividió su esencia, y por un breve instante la mujer ya no era solo una figura siniestra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo salir», susurró, y en ese momento su vulnerabilidad fue palpable. Las sombras comenzaron a desvanecerse a su alrededor. «Eres más fuerte de lo que crees», dije, sintiendo que mi propia confianza se encontraba en el aire. «Aquí hay luz para todas las almas perdidas. Deja que te ayude». Sin embargo, mientras la luz continuaba abrazándola, su forma pareció tambalear. La lucha interna estaba lejos de resolverse. A medida que la oscuridad la llamaba, no pude evitar recordar cada sombra que había visto en el camino.
En su lucha, era como si cada niño y cada alma atrapada en la penumbra clamaran desde sus profundidades, luchando por salir. Fue entonces que, antes de dar el paso final, la mujer hizo una elección. ¡No! Se desvaneció, disolviéndose en todos los ecos de sus propias decisiones. La luz se intensificó una última vez, iluminando el espacio y cerrando la grieta de su angustia. De repente, el aire se sintió más ligero, el frío comenzó a desvanecerse. La niña y yo caímos al suelo exhaustos, pero aliviados. El anciano apareció en el umbral de la luz, observándonos con aprobación. Hiciste lo que muchos no se atreven a ofrecer: esperanza y redención. Era un reconocimiento sincero, que me hizo sentir que cada momento de miedo había tenido su valor. Sin embargo, a pesar de la paz que reinaba, algo quedó en el aire. Las sombras seguían en su lugar, pero esta vez parecían más distantes. ¿Y ahora qué pasará?, le pregunté al anciano, consciente de que la historia no había hecho más que expandirse. La oscuridad en el horizonte permanecía sin respuestas definidas. La ciudad recuperaba su ruido, pero sabía que había más preguntas que respuestas en lo que había sucedido. Mientras la niña soltaba una risa tímida y comenzaba a levantarse, pensé que, a pesar de haber resuelto una parte de este enigma, la inquietud subsistiría. A veces me pregunto si la mujer quedó completamente liberada o si la oscuridad la seguiría reclamando. A veces me pregunto si podría volver a ver a aquellos rostros familiares en las sombras, y si realmente esas almas perdidas hallarán su camino hacia la luz. Sabía que aún quedaban historias por descubrir y que de alguna forma la lucha por la verdad y la luz apenas había comenzado.